Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren cada uno de estos bellos empresarios, emprendedores, dirigentes de esta gran compañía y de esta gran empresa, de esta gran familia de los Forlay, a la cual me encuentro muy orgullosa de pertenecer. Yo estoy aquí en el condado Hudson, la ciudad de los verdes, de los cielos, de aquí de Nueva York. Mi estado se llama Jersey City, New Jersey, y le habla María Guerrero, con todo placer de tener el honor esta tarde de presentarle a ese gran doctor, a ese gran hombre emprendedor que cada semana nos inspira a seguir en esto, proyectándonos para seguir creciendo, a ese gran empresario que viene desde Chile, ese gran bronce, que con perseverancia, como nos dice siempre, todo se puede. A Pedro Agurto desde Chile, el bronce de oro, que así vamos a seguir todos a alcanzarlo a él y al pasar, con Dios por delante. Mucho gusto, un placer para mí. Feliz Navidad para todos y próspero año nuevo. Felicidades, buenas tardes. Gracias, María. Qué bonita presentación. Gracias. Ahí me muteé. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. No, le decía a María que muchas gracias por su presentación. Es un honor para mí que ella me presente. Y gracias, Marcelita, por, por lo que haces por nosotros permanentemente. Bien, ustedes ya conocen esta parte, esta sesión de preguntas y respuestas. Así que soy todo oídos. Ustedes dirán. Pueden levantar su mano física o su mano virtual para partir con las preguntas. Ingrid puso hasta una foto con la mano levantada y pidiendo la palabra. Iba a decir lo mismo. Ingrid, ¿quieres pedir la palabra? Hasta su foto dice, yo quiero preguntar. Sofía. Buenas tardes, buenas noches, querida Sala. Pedrito, bueno, lo que yo quiero es más una cosa personal, un asunto personal. Encantado. Como una de las cosas es que a mí siempre me da miedo al rechazo y el no ser aceptada. Estaba analizando y pensando, ¿dónde está la causa de esto? Y quiero saber si puede ser que sea, porque yo tuve un problema de nacimiento cuando yo nací. Bueno, fue muy atrevida y quise nacer caminando. Entonces, eso por poco me cuesta la vida. Me quedé atragantada y mi madre, bueno, nací en el campo, ¿no? Entonces, mi madre, ella me contó que ella pedía que la ayudaran, por favor, que me jalaran, que me sacaran. Y había familiares ahí, estaban las cuñadas de mi mamá, estaba mi abuela, y como que nadie se atrevía a ayudarla o ayudarme, hasta que de tanta súplica, dice mi mamá, que al final mi abuela me jaló, ya cuando yo salí media morada, ya moribunda, y entonces dice, pues, por más que me dieron palmadas, por más que trajeron la gallina haciendo bulla, nada reaccionaba. Después de no sé cuántos minutos sería que también me dieron aire, o sea, me soplaron por la boca y al final, bueno, ya fui reaccionando. A veces digo, no sé si fue eso quizás lo que me tiene allí, no sé qué, es una cosa así que me he quedado pensando, ¿no? Ok, algunas preguntas, Sofía. ¿Tú dices que tienes miedo al rechazo o a hacer cosas? Es bueno, creo que a lo nuevo, a las dos cosas. Sobre todo a lo nuevo, Porque, donde yo siento que como que no domino tanto eso, entonces ahí. claro, si no pudiste dominar tu propio nacimiento,
Entonces, obviamente, cualquier cosa que quieras emprender, vas a tener esas mismas sensaciones de riesgo, peligro, amenaza. El nacimiento tiene que ver, la forma en cómo nos dejan hacer el trabajo de parto tiene que ver cómo van a ser mis actividades profesionales y escolares. Entonces, si en el parto yo viví un trauma, dependiendo del tipo de trauma que yo voy a vivir, cada vez que quiera realizar alguna actividad importante, especialmente algo nuevo, van a aparecer una serie de temores que simbólicamente van a representar ese momento de peligro. Tú viviste ahí un peligro de vida o muerte. Simbólicamente, al no tener la respiración, al no haber sacado la respiración, tú estabas fallecida, estabas muerta en ese proceso. Entonces era un proceso de vida o muerte. Por lo tanto, simbólicamente, cada vez que vayas a comenzar algo nuevo, que incluso puede cambiar tu vida, vas a tener, como te dijera, vas a tener de manera inconsciente la acción de intentar bloquearte, retirarte, huir o paralizarte, porque grabaste que hay una amenaza. El nacimiento está también relacionado con los proyectos. Los proyectos son pequeños hijos y tiene que ver con tu parto. Entonces, yo por las historias que me cuentas, más que miedo al rechazo, ¿ya? Es el miedo a no ser capaz, ¿ya? A no ser capaz, porque el riesgo es demasiado alto, es un riesgo de vida o muerte. Entonces, trato de paralizarme, o sea, me paralizo o huyo, y ahí quedo en la mitad del campo. ¿Tú fuiste una hija deseada, programada, te querían, o simplemente apareciste en el embarazo? No, o sea, mis papás, no, sí me querían. El asunto viene ahí la historia por la parte de, digamos, de la familia de mi papá, que a mi mamá no la aceptaban, no la querían. Entonces, no sé Bueno, si ahí puede estar la memoria del rechazo, del miedo al rechazo. ¿Ah? Porque recuerda que todo lo que siente la mamá, no solo lo siente el bebé, sino que lo graba como un programa. Entonces ese miedo al rechazo no es tu miedo. Tu miedo al rechazo es la vivencia de rechazo que recibió tu mamá, que le hizo sufrir a tu mamá, y tú la tomas como propia. ¿Mm? ¿Ok? Entonces tienes que revisar esos dos eventos. Primero, en la memoria de la mamá del rechazo que le hicieron a ella, pero como tú estabas en su guatita, lo viviste como propio, porque así lo vive el bebé, y no solamente lo viviste como propio, sino que lo grabaste como información, como un programa. Pero además, tienes que considerar que cualquier cosa nueva que vayas a emprender, que tenga que ver con emprendimiento, siempre vas a tener ese miedo, esa inseguridad. ¿Seré capaz? ¿Podré? y en ese caso, ¿cómo superar eso? A ver, ¿tu mamá está viva? No, mi mamita ya falleció. Mi papá Ok. sí está vivo. No, no, ¿qué tiene que hacer con la mamá? Ah, bueno. A ver, intenta lo siguiente. Tú debes tener una foto de la mamá. Ujú. Sí, por supuesto. Sí, sí tengo. Ok. Sácale una copia de esa foto para que esa quede intacta. ¿Mm? Y después, en un momento, le vas a hablar a esa foto y le vas a decir que le agradeces la vida que te dio, pero le devuelves el rechazo que ella recibió porque no es tuyo, sino que es de ella, y te liberas de ello. ¿Mm? Y yo sí te acepto, y yo sí te recibo. Y después la llenas de corazones, dibujas corazones. ¿Mm? Y eso después lo puedes tener por lo menos 28 días a la vista. Después tú puedes ver lo que haces con ella. ¿Y por qué 28 días? Porque 28 días está relacionado con los ciclos menstruales de la mujer que tiene que ver con el momento en que la mujer puede quedar embarazada, con la gestación. Eso es lo simbólico.
Bien. Para ver el tema del nacimiento hay que hacer otro tipo de terapia, hay que hacer una terapia. ¿Ah? Pero por lo menos el tema del rechazo que recibió la mamá, con una fotografía le hablas y le dices que le agradeces la vida que te dio, pero que la memoria de rechazo que ella recibió no es tuya, se la devuelves, te liberas de ello y tú sí la aceptas. Y le dibujas corazones por todos lados y la tienes a la vista 28 días. Prueba con eso. Ya, muy bien, muchas gracias, Pedro. Encantado. ¿Alguien más? ¿Se abrió la consulta? Siguiente pregunta. Rocío escribió una pregunta en el chat. Dice Rocío Ocio. Pedro, Rusia está en guerra y ha sido el país que ha traído más gente al Fast Start Program. ¿Qué dices al respecto en cuanto, por ejemplo, a otro país que no está en guerra? A ver, ¿a qué se refiere el Fast Start Program? El El programa de For Life. el programa de inicio acelerado. ¿Y Rusia ha traído eso? ¿Por lo que le está pasando? No sabía eso. ¿Sí? O sea, Rusia ha inscrito más personas en el programa de inicio acelerado que otro país, a pesar de que es un país que está en guerra. ¿Y qué opinó de eso? ¿Eso es? ¿Me pregunta así? Claro, ¿qué dices al respecto, por ejemplo, frente a otro país que no está en guerra y que no ha traído tantas personas como ellos? Esta es una opinión muy personal y solamente estoy como lucubrando, pero yo pienso que una de las razones es muy parecida a lo que pasó en pandemia cuando For Life explotó. ¿Ah? Tiene que ver con miedo a la sobrevivencia, peligro y riesgo a la sobrevivencia. Entonces, a través de estos programas están tratando de las personas tener ingresos adicionales, porque obviamente la guerra trae muchas carencias, trae mucha destrucción, trae muchas pérdidas de empleo, muchas pérdidas de oportunidades. Entonces, esta es una oportunidad. Ahora es bien interesante esto, porque donde no pasa nada, la gente se relaja. Tiene que pasar algo de repente, como para que la gente comience a reaccionar y decir, estoy en peligro, tengo que hacer algo. ¿Por qué tenemos que llegar a eso para poder? Miren, yo me acuerdo de una oportunidad cuando hay dos participantes esperando entrar, creo. Yo me acuerdo en una oportunidad cuando hubo un terremoto muy grande en Japón y había próximo por ahí una convención. Y fue muy interesante porque ese terremoto grande en Japón hizo que muchas personas perdieran sus empleos, porque se destruyeron muchos lugares. Y lo interesante es que las personas que estaban en For Life tuvieron la tranquilidad de que siguieron recibiendo sus bonos. Pudieron seguir recibiendo sus ingresos. En pandemia, a mí mismo, yo me fui a mi casa encerrado, nos encerraron varios meses aquí en Chile, partiendo marzo, y el mismo mes de marzo recibí ingresos súper importantes de For Life. Si yo no hubiera estado en For Life, si yo no hubiera desarrollado este negocio, habría estado de brazos cruzados y con mis bolsillos cerrados, sin un centavo, porque el 90% de mis pacientes eran presenciales. Entonces, cuando empezó esto, me dijeron, Pedro, después cuando vuelva esto a la normalidad, retomamos. Pero pensaban que eran una semana, 2 semanas, 3 semanas. Si yo hubiera tenido que depender de eso, yo no sobrevivo. Entonces, el tema, ¿por qué tenemos que estar en riesgo? Y ustedes vino la pandemia y la gente se asustó y empezó a mover esto, el negocio de los productos, negocio y productos, negocio y productos. Fue impresionante. Entonces, mi querida Rocío, tiene que ver un poco con eso. Inmediatamente ese instinto de sobrevivencia. ¿Ah? Si no tengo ingresos, ¿de dónde saco? Tengo que buscar entonces plan B. Otra fuente de ingresos que me asegure que cualquier cosa que pase aquí yo pueda tener lo mínimo por lo menos. Yo creo que puede ir por ese lado. Sí, y ahora sí como dijo Sofía, no, la pregunta no es si qué puedo hacer acerca de eso o podemos hacer acerca de esto, pero estaba imaginando, nosotros usamos mucho en México, cuando nos pasa algo que nos da coraje, usamos la frase, parece que me pusieron un cohete en la cola.
Entonces, En Chile usamos algo parecido, no te preocupes. oye, entonces Tenemos varias cosas parecidas a los necesitaríamos mexicanos. algo así como para, o sea, no está pasando nada, no está pasando nada, no tenemos guerra, no tenemos pandemia. En inglés, what the heck, ¿qué onda? ¿No? Sí, ese es un buen elemento, ¿ah?, que ustedes pueden utilizar para ayudar a la gente a abrir sus mentes y con respecto a cuidado con los excesos de confianza. ¿Ya? Hoy día sabemos de que no se puede depender de una sola fuente de ingreso y la gente depende de sus empleos. La inteligencia artificial va a reemplazar una cantidad de empleos enorme de aquí a los próximos 5 años. Enormes. ¿Ya? Profesores de la universidad, profesores de colegio. Entonces, es bueno abrir la mente de las personas y decirles que hay que ser un poquito más visionario. Hoy día el mundo es muy dinámico, muy, muy, muy dinámico. Cambia en un instante. Así que ahí tienen un recurso importante como para que ustedes transmitan a sus contactos. Gracias, Rocío. Adina está pidiendo la palabra ahí también. Activa tu micrófono ahí. Lo hiciste y se apagó. Ahí sí. Ok, muy buenas tardes, gracias. Aunque estoy trabajando, pero quiero hacer una pregunta ya que es para ayuda de todos y mi pregunta es, ¿por qué yo me cierro, digamos, a mí una u otra, puedo hablar de la oportunidad, puedo hablar, puedo dar el plan, pero el problema es cuando hay mucha gente, me cierro como mucha inseguridad, me siento como inferior tal vez, no sé. Tal vez tenga un problema en la niñez o porque no me eduqué, no saqué colegio, pero sí soy emprendedora porque, porque sigo adelante, me explico. Ujú. Tengo Es que algo de sí mismo. hay Ujú. dos formas de ser emprendedora. Una emprendedora porque me gusta emprender y me gusta crear cosas y otra es por necesidad, por sobrevivencia. Es que no es lo mismo. Es ¿Ya? correcto. Bueno, cuando yo emprendí fue por necesidad. Ahora estoy haciendo el negocio, pero no por necesidad, sino porque quiero superarme mentalmente, educarme, emprender mi palabra, dar palabra de fe, de amor, de actitud positiva, de impactar a la gente. Y quiero aprender yo primero. ¿Me Perfecto. explico? Aquí pasan dos Cómo cosas. haré eso? Gracias, Adina. Aquí pasan dos cosas. Una es que cuando nosotros tenemos que actuar por sobrevivencia, Ajá, ahí tengamos las heridas de infancia que tengamos, vamos a seguir hacia adelante igual. Pero cuando no tenemos que hacerlo por sobrevivencia, ahí comienzan a aparecer y le pongo más atención a esas heridas. Evidente, si yo no tengo la posibilidad, o sea, tengo temor, inseguridad, mucho nerviosismo de estar frente a las personas, frente a muchas personas, claro que hay heridas de infancia, principalmente heridas de humillación. ¿Mm? Entonces tienes que revisar justamente esos episodios de humillación de pequeña. Cuando quisiste expresar algo y te dejaron en ridículo delante de dos o más personas. O te llamaron la atención, te retaron frente a otras, frente a las personas, te hicieron pasar una vergüenza importante. es correcto, es ¿Ok? verdad. Busca por ahí y a medida que vayas haciendo consciente esa información, eso te va a ir ayudando. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Gracias por la ayuda. Encantado. ¿Alguien más? Aprovechen que hoy día es gratis. Sobre cualquier tema, ¿eh? Sofía y Luis. Bueno, otra de las cosas que es importante dentro de nuestro trabajo es el poder descubrir nuestra propia voz para transmitirla, ¿no? Porque de repente estoy diciendo las cosas, pero no de la manera como las quiero decir. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo descubrir esa voz mía? O sea,
para poder llegar mejor a los demás. Ok, esta pregunta es súper buena y la vamos a hacer al revés. Activa tu micrófono, por favor, Sofía. Porque vamos a ver que tú misma encuentres tu respuesta. ¿Cuál es tu problema con respecto a la voz? O sea, sería lo que siente uno interiormente, lo que uno quiere transmitir para poder llegar hacia las demás personas. ¿Y tú sientes que no puedes hacerlo? Como que, pues sí, como que todavía no he logrado descubrir exactamente cómo. Ya. ¿Cómo te gustaría que fuera? Bueno, que mi voz pueda impactar, que mi voz tenga un mensaje para transformar la vida de las demás. Ok, que tu voz Sí. pueda impactar, que pueda impactar en la vida de las demás. Ajá. Perfecto. Eh, Ok. que sea una voz también que ayude a levantar la vida de las otras, o a hacer una luz en la vida de las personas, ¿no? Ok. ¿Tú has tenido un progreso este último tiempo personal? Bueno, ahora hablo un poco más. Muy bien. Antes no me atrevía tanto. Y no sé, o sea, la cosa es que yo he sido profesora, pero una cosa es cuando uno está con niños, entonces como que ya cuando es la cosa llama con adultos, con grupo de adultos, como que ya la cosa cambia. Lo siento así. Ya, pero tú has tenido un progreso personal. Sí, sí, un progreso Sí. personal de, de poder, de atreverme un poco a hablar, a expresar, porque he sido mucho de guardarme lo mío. Ok. Ya. ¿Puedes identificar algún otro tipo de progreso que has tenido este último tiempo? Ah, ¿De una forma de vivir distinta, de una forma de pensar en distinta, de una forma de actuar distinta? bueno, por ejemplo, ahora en las relaciones aquí en mi familia, con mi hija, trato de estar más atenta a sus necesidades, de escucharla más, porque quizás antes, como que no ponía mucha atención a eso. Y también con lo de mi esposo, aunque bueno, eso no funciona mucho, pero por lo menos yo trato de escucharlo, ¿no? Y el entender de que no se trata de cambiar al otro, sino lo que hay que cambiar es mi persona, mi ser. Muy bien. Ok. Mira, con lo poquito que me has contado y que nos has contado a nosotros, ¿qué pasa si tú compartes tu propia experiencia y cómo fuiste poco a poco rompiendo tus propios desafíos, aprendiendo cosas nuevas, atreviéndote a hablar un poco más, poniendo atención con tus hijas? ¿Necesitas que se te enseñe a hablar? Ah, No. no, Necesitas aprender a compartir tu experiencia, tu vivencia. claro, o sea, Ujú. decirlo de manera, la cosa es, quizá yo pienso que a veces quizá lo que es mi experiencia o lo que yo vivo, como que no es importante, ¿verdad? O sea, como que Ya, no. porque eso tiene que ver con una desvalorización personal. Tú tienes una desvalorización importante. Tienes un tema que hay que trabajar de autoestima, ¿m? Que es muy común. No creas que eres la única. Es sumamente común, especialmente entre los latinos. ¿Ok? Eso es súper importante que lo entiendas. Pero yo te quiero invitar a que confíes en los progresos que has tenido. Porque ¿qué prefieres? Escuchar, por ejemplo, una charla a una persona que exponga de forma muy bonita lo que aprendió en la universidad, o a una persona que comparta su vida, su experiencia, cómo le costó, cómo lo superó, cuántas veces lloró y cuántas veces a pesar de llorar volvió a ponerse de pie. ¿Qué te gustaría más escuchar?
¿A cuál de los dos te gustaría escuchar más? La experiencia, o sea, porque con eso como que conecta más y, y quizás uno se siente también identificado, ¿no? Entonces, Así es. El problema es que cuando tenemos desvalorización, no nos damos cuenta lo maravilloso que somos. Queremos ser como otros, hablar como otros y actuar como otros. A mí me encantaría dar charlas como Dave. Me encantaría tener la visión que tiene, pero no soy Dave. Entonces lo hago desde mis propios recursos. No tengo que imitar a nadie, porque además voy a transmitir un mensaje, pero lo que voy a transmitir en términos de energía, sentimientos, de emociones, no va a ser verdadero, porque estoy asumiendo un personaje. Entonces, hazlo simple, Sofía. Cuando quieras hablar, trata de hacer un relato de tu propia experiencia, de lo que, y eso lo conoces perfectamente. sí, Lo conoces perfectamente. ¿Ok? muy bien, muchas gracias, Pedro. Parte por eso y te va a ayudar muchísimo. Luis, Hola mi gente, felicidades y gracias a todos y especialmente a todos. Y me da mucho gusto ver a Rocío Ocio ahí siempre con su crecimiento personal. Me encanta ver sus videos y sus cosas. A veces no le puedo dar like, pero bueno, ella sabe que me gusta. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Estaba por República Dominicana y allí fui de vacaciones, pero igual prospecté una cuanta gente. Lo que me encuentro es que, bueno, como toda Latinoamérica, el que no tengo dinero, esto y lo otro, y entonces tratando de buscarle una forma creativa de cómo conseguir el dinero y la forma, esa es una pregunta que siempre está latente, porque sí se dice, pero la realidad a veces a ellos le toca. El tema es verlo, cómo hacerle a ellos que lo vean de una forma posible, más posible, como que ellos están, como que no lo ven casi ni posible, porque si estoy donde estoy, le digo, ya voy por el proceso, ¿no? Y entonces quiere seguir así, y entonces va a hacer algo, o quiere que te ayude a hacer algo para cambiar la situación, y entonces ahí, esa es una de las preguntas. A ver qué herramienta, a lo mejor algún video, algunas herramientas. Otra preguntita cortica es, como estamos empezando un año nuevo, tengo como unas cuantas agendas. Entonces el tema es organizarme, cómo organizar la agenda, eh, cómo organizar, porque tengo unas cuantas agendas, tengo herramientas, tengo otra para prospectos, que para filtrar prospectos, tengo otra de appointments, de citas, tengo otra de frases bombillo que le llamo, alguna frase esa que esta frase me tocó y la anoto ahí. Y entonces tengo otra agenda de, de aprendizaje, que voy aprendiendo, voy escribiendo cosas y después la paso a como mi Biblia de Network Marketing, mi Biblia de red de mercadeo. Y entonces, no sé si a lo mejor existe algo que yo no sé, no sé si lo he visto. Yo sé que existen las acciones y que tengo la guía del éxito, acciones que dan dinero, acciones de preparación y esto. Pero en términos de organizarme yo, de no sé cómo se organizan ustedes de una manera física en las agendas. Yo tengo este tipo de agenda, este tipo de agenda y así, a lo mejor yo lo estoy haciendo y usted tiene una forma más fácil o más concreta de lo que yo estoy haciendo. No sé si me hice entender. sí, sí. Vamos de la última pregunta y después respondo la primera. Esto es solamente una sugerencia personal, no es que es la Sí, metodología y no es que aquí tienes el dato de oro. Con esto no es simplemente mi sugerencia. Tú tienes varias cosas. Me decías, tengo esto y esto. Yo sugiero, nosotros no tenemos guía del éxito. De la línea de Dave para abajo no la tenemos. La tiene la línea del mínimo, donde hay un proceso paso a paso. ¿Ok?
Lo que yo sugiero, ahora, que la tengamos o no, es bueno o malo, no lo sé. Depende de la mirada que uno tenga. Si yo no tengo una guía del éxito de todo el equipo, yo puedo decir, oh, no puedo funcionar porque no tengo una guía del éxito. O yo puedo decir, yo puedo funcionar porque yo puedo crear mi guía del éxito. ¿Okay? Entonces, yo sugeriría que comiences primero a estructurar lo mejor de todo lo que tienes. Saca un poquito de lo mejor que tienes de cada una de esas cosas que están por separadas, trata de sacarlos y crear una metodología, primero muy simple y básica, ¿okay? Donde hay palabras gatillo, hay instrucción de producto, donde hay estrategias de contacto, donde hay como una presentación de negocio y un cierre. Marcelita habla de los 4 pasos de Dave. Pues después puedes ver el tema de los 4 pasos de Dave. Pero lo importante es que, y yo lo he dicho otras veces, hay que tener mucho cuidado porque a veces nos llenamos de mucha información, toda muy interesante, pero no sabemos por dónde tomar una y otra. Entonces, yo les sugeriría que partan primero por una columna vertebral, por los puntos más importantes. Y ya sabemos, por ejemplo, que los puntos más importantes es el tema de hacer una lista, prospectar, dar presentación de negocio y después hacer el acompañamiento. Ya. ¿Qué le puedo ir agregando ahí? ¿Ya? Lo más importante, que no complique el negocio. Porque yo les conté a ustedes que cuando yo comencé este negocio, yo asustaba a la gente que iba a las reuniones. Yo, ingeniero, gerente de mi propio negocio, 20 años de empresario, mandando mucha gente, entonces yo daba una presentación de negocio de ingeniero. Mi presentación de negocio duraba casi 2 horas. Entonces era una brutalidad. Yo nunca había hecho este negocio, entonces para mí yo estaba en mi salsa y yo lo pasaba bien, pero a todo mi público lo tenía asustado, porque decía, yo tengo que aprender todo eso. Entonces, yo les he contado, yo hablaba de los productos que teníamos en Chile, que en ese momento eran, aquí los traíamos en maleta, eran 45, yo hablaba de cada uno de ellos, imagínate, hablar de 45 productos, me dice, ya, el tiempo que se toma hablando uno por uno para cubrir 45 productos. No, una brutalidad. Entonces, ¿qué aprendí? Que este negocio tiene que ser simple, inteligente y focalizado. Esas 3 características debe tener mi metodología. Una metodología simple, inteligente y focalizada. Y ahí yo voy haciendo algunos ajustes. Pero voy ajustando la cosmética, un poco lo externo, lo atractivo, pero tengo que tener una columna vertebral. Así que mi sugerencia, Luis, sería un poco eso. ¿Ah? Que toma lo mejor de todo eso que tienes fraccionado y construye una pequeña metodología. Simple. Simple. Porque recuerden que nosotros les vamos a hablar a distintos tipos de personas. Personas que son muy instruidas y personas que no tienen mucha instrucción académica. Por lo tanto, tiene que ser de una manera en que todo el mundo pueda captar esto. No con los Sí, yo presentaba hasta gráficos. No, es una locura. Una sí, sí, locura. sí, no, te copio, te copio. Yo, eso es lo que hago. Tengo esa agenda y entonces lo redujo a mi Biblia duplicable de Network Marketing. Ahí, esa es mi guía, sencilla, duplicable, enfocada al negocio, a que vean la visión. Ahí, ya. Pero Sí. lo digo como manera personal, como para mi preparación, para yo poder filtrar esa Biblia. A veces se me hace como que entonces tengo y digo, pero ¿cómo lo organizarán la gente? Porque yo me veo, hay tantas cosas que aprender, por ejemplo, esto mismo crecimiento personal, ¿a dónde lo pongo? Y a veces veo que cabe ¿dónde lo? Sí, sí, Gracias, no, gracias. no. Por eso digo, imagínate, nosotros tenemos aquí 17 reuniones semanales. La cantidad de información aquí es enorme. Interesantes todas. Y los que dan presentaciones, gente increíble. Todos los que comparten aquí, gente increíble. Y comparten bien.
El tema es, como tú dices, ¿dónde pongo todo esto ahora? Sí, para ¿Ves? simplificarlo, para hacerlo, para que pase para la Biblia. Si no es simple, enfocado, no pasa. Me quedo con él para Sí, aprender, porque de alguna manera, algún momento lo voy a utilizar sin saber que lo estoy utilizando, pero para duplicarlo, para decirlo, para que otro lo copie como patrón, como hay el canal de filtro, que sí, me quede, para que se me quede en lo que es mi Biblia duplicable. sí, pero vuelvo a repetir, háganlo simple, lo más simple posible y poco a poco van a ir viendo qué más le pueden agregar. Ahora, esto que les voy a decir sí es sumamente importante. Pongan en esa metodología lo que a ustedes les hace sentido, lo que a ustedes más le atrae. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la compañía, yo puedo tener como 15 puntos muy interesantes de For Life, pero yo me puedo identificar más con unos que con otros. Por ejemplo, para algunos, el hecho de que la compañía lleve más de 20 años es interesante y lo puede poner porque le hace sentido, ¿ah? Y le gusta eso. Pero en mi caso personal, yo lo primero que pongo es el tema ético y valórico, principios que hay detrás. Una empresa ética, valórica, de principios, que no permite que se hagan cosas de mala manera. Porque a mí me hace sentido y me gusta. Entonces, cuando lo transmito, estoy transmitiendo algo que a mí me gusta, que a mí me atrae, que a mí me motiva. No estoy transmitiendo solamente una frase, estoy transmitiendo lo que yo estoy sintiendo. Yo puedo dar una muy buena presentación de negocios, pero la gente no va a escuchar solo mi voz y la presentación, va a escuchar lo que yo soy capaz de transmitir. Entonces, mi consejo, 4 o 5 puntos, como con estos 4 o 5 puntos establezco una metodología para comenzar. Y en la práctica, mi querido Luis, en la práctica vas a ir identificando qué más necesitas ir agregando. Lo vas a sentir, te vas a dar cuenta en qué momento. ¿Ah? Ahora, miren lo interesante. Vamos a suponer que Sofía toma los mismos 5 puntos de Luis. Rocío también, los mismos 5, y los comienzan a poner en práctica. Les aseguro que en muy corto tiempo se van a comenzar a distanciar en matices, la columna va a ser la misma, pero en matices va a ser distinto. ¿Por qué? Porque la personalidad de Sofía es distinta a la de Rocío, es distinta a Luis. Entonces, cuando Luis aplica su metodología, aplica también su propia personalidad, su impronta personal. Lo mismo Rocío, lo mismo Sofía. Entonces, 5 puntos, ¿ya? Para dar un comienzo, construir una columna vertebral y comenzar a practicarlo. Y en la práctica va a ir descubriendo, ¿ah?, qué más le puedo agregar. Ahí vas a identificar inmediatamente. Entonces, para que no te va a decir, ay, ¿y esto dónde lo ubico? ¿Dónde lo meto? ¿Cómo lo pongo? Bueno, no, tranquilo, columna vertebral primero. Después el resto se va a dar solito. ¿Ok, Luis? Gracias, gracias, gracias. Le doy la Encantado. Ah, y la otra bienvenida a pregunta. uno. Disculpa, la otra pregunta, que estaba relacionado con el tema de la gente que no tiene el dinero y todo eso. A ver, yo les he manifestado a ustedes que el tema de la pobreza no es un tema de dinero. Eso es muy importante que ustedes en sus presentaciones también lo hablen. El problema de pobreza no es un tema de dinero, es un tema de mentalidad. ¿Mm? Es un tema de mentalidad. Por lo tanto, si yo quiero cambiar mi vida, tengo que aprender valga la redundancia, aprender a cambiar mi mentalidad. Entonces, cuando alguien me dice, es que no tengo dinero, mi querido amigo, este proyecto que te estoy ofreciendo te va a ayudar a cambiar todo aquello que hasta el día de hoy te ha mantenido en esta carencia. ¿Y qué es eso? Tu mentalidad. Porque yo te voy a demostrar ahora que no es un tema de si tienes o no tienes dinero, es un tema de mentalidad. Ejemplo, yo les he comentado a ustedes que en una oportunidad di una presentación de negocio cuando las dábamos presencial en los hoteles, y una señora me dijo
que era imposible para ella hacer este negocio, porque era muy modesta, y de verdad era muy modesta. Y yo vivo en un sector muy pobre. Todo a mi alrededor son gente pobre. Entonces, no tengo quien me puede comprar el producto. Muy bien. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos? 2. ¿Los amas? Profundamente. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ellos? Bueno, cualquier cosa. Yo me imagino como toda madre, incluso dar la vida. Sí, me decía, dar la vida de todas maneras. Muy bien, le dije, pon atención a lo que te voy a decir. Si yo te diera una semana para que vendas 2 frascos de plus, y de eso depende que tus hijos coman muy bien el resto del mes. Y te aseguro $1.000. 2 frascos en una semana. ¿Cuánto te demorarías en hacerlo? Porque de eso depende que coman tus hijos. Ah, bueno, no, eso lo hago en un par de días. Ah, entonces no es un tema de dinero, es un tema de motivación. Entonces, mi querido amigo, lo que yo te quiero enseñar es que aprendas a cambiar tu mentalidad y a tener una motivación diferente. No me vengas con un tema de dinero, es un tema de mentalidad y de motivación diferente. El que quiere, siempre puede. El que no, siempre tiene excusas. Ya, vas conmigo y yo te enseño en el camino. ¿Ok? Pero necesito tu compromiso que quieres cambiar tu mentalidad y cambiar tu motivación. Vamos, y ahí me centro. Y ahí me centro, porque va a tender a volver atrás. Ay, es que no puedo. Ay, es que no, 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 nada de ahí. Vamos cambiando tu mentalidad. Vamos nutriendo y poniendo combustible a tu motivación. Nada más. Excelente, excelente. ¿Ya? Ahí tengo a Víctor Michel de República Dominicana. Se asoció hace una semana. Felicidades, Víctor Michel. Y está siempre conectado y aprendiendo mucho. Y creo que te tocó al grano, Víctor Michel, esta buena intervención de nuestro gran líder. Y si quieres hacer una pregunta, Víctor Michel, estamos abiertos a escucharte. Aquí Encantado. no hay Quiero hacer preguntas disculpa, estúpidas. no, nada. Aquí todas las preguntas son importantes. Quiero hacer un paréntesis también. Cuando alguien me dice que no tiene dinero, yo lo felicito. Y le digo, ¿sabes por qué te felicito? Porque si tú aprendes a hacerlo sin dinero, vas a poder ayudar con tu experiencia a otro a hacerlo sin dinero. Si tú aprendes a hacer esto sin dinero, te vas a transformar en el salvador de otro que siente que no puede, le vas a decir, yo pude y te voy a enseñar cómo. El que quiere siempre puede. Es cosa de querer de verdad. Porque esta señora, que cuando le di ese ejemplo, yo le dije, ok, y cuando te dije que si vendías 2 frascos, ¿en qué personas pensaste para poder venderles? Porque al principio me dijo que todos sus vecinos, todo su barrio eran pobres. Pero cuando la puse en ese ejemplo de que dependía la vida, la comida de sus hijos, mágicamente se acordó de la directora del colegio, la dueña del colegio, la dueña del restaurante, el dueño del local, que ellos no tienen problema de comprar. Y le dije, 2 frascos. Se acordó de Y, 5 personas que no tenían problema. Ahí se acordó. Entonces no es un tema de si tengo o no tengo, si puedo o no puedo. El tema es si quiero. y yo lo calzo con un pequeño video de la historia del bizcocho Marín, el panameño, ¿Ya? ¿Mm? del bizcocho Marín, drogadito, no tenía nada. Y entonces ya ustedes saben la historia. Víctor, si quiere preguntar algo, por favor, puede. Sí, buenas tardes Víctor, para todos. bienvenido. Sí, gracias. Estoy en una guagua, un transporte. Yo vengo de Santo Domingo, voy para la Punta Cana ahora. Aquí en la guagua hay mucha bulla, Sí, no muchos se preocupe. movimientos. No se Por preocupe. eso, pero estoy escuchando todo. Sí, sí.
Excelente. Nosotros aquí a Sí, las guaguas le decimos a los bebés. sí, 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 hay mucha ¿Sí? gente. ¿Cómo Sí, va montado en un bebé? sí. ¿Sí? Es por eso Bien, que uno está un abrazo, escuchando. Víctor. Cualquier cosa ahí tienes Bien. a Luis y tienes a todo este equipo para poder Gra- apoyarte. Pero Gracias, recuerda, gracias, querer es poder, querer es poder. gracias, gracias. Ok, Encantado. ok, dale. ¿Alguien más? Quedan unos minutitos. David, de Costa Rica. Me pareció ver a Belkis que levantó su mano también. ¿Sí? Belkis, ¿No? Sí, también. le Ya activa. ahí, no sé quién fue primero, Becky parece, ¿no? Fue Belkis que levantó la mano. Ya. Chica. Belki y David, por favor. Primero yo. Sí, usted levantó la mano primero. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es súper interesante todo lo que han compartido. Y pues estoy de acuerdo con usted cuando dice que la pobreza no es cuestión de dinero, sino mentalidad. Y yo lo digo por mí, por ejemplo, cuando hice el paquete de inicio acelerado, pues obviamente no tenía dinero, o sea, al momento. Entonces lo hice con el DDO. No sé si saben qué es eso. Dinero de ¿Uno? otro, es decir, dinero de otro, DDO. Ah, Es ya. decir, es decir, con los mismos consumidores, ¿sí? Entonces los uní y hice mi paquete de inicio acelerado, porque no me puse a decir, bueno, es que no tengo dinero ahorita, es mucho dinero, no. Yo busqué la estrategia y lo poquito que me faltó lo conseguí haciendo una rifa y entre otras cosas, pues. Entonces es cuestión de, digo yo que es de accionar. O sea, hay que poner la fe por obra, accionar para poder tener el resultado. Y hoy pues día estoy disfrutando de mis bonos dobles. Muy bien. Eso es lo que quería decirles. Felicidades. Gracias. David, Buenas tardes. Bueno, por acá. hola. Buenas noches por allá. Eh, Felicitaciones, siempre, bueno, los grandes de acá, ¿verdad? Que hablan este, muy profundo y toca. Eso también me fascina cuando escucho personas que hablan desde un punto, o sea, que no es lo habitual, no es normal, ¿verdad? Hoy en día, escuchar Gracias. así, pero por eso es que a veces me dicen a mí, bueno, es que usted es muy detallista, usted habla muy. Es que ya cuando uno se acostumbra como a esto, entonces ya es como es un poco como, ¿cómo se llama? Difícil a veces como ser directo. En esa condición sí he estado trabajando porque sí he tenido, querido como querer tal vez resumir las cosas y por más que las trate de resumir, si ese resumen, entonces sí, no he logrado como conectar eh, ese, ese, ese resumen en sí y poder uno, como se llama, entender a las personas, porque el detalle es que a veces cuando uno tiene que saber leer a las personas que está hablando y qué es lo que quieren, escucharlas más que hablar. Y hay veces que uno, cuando uno persigue, uno se ha pasado que uno está hablando y quiere hablar. Y hay personas que les gusta escuchar, pero otras no. Entonces, entender ese punto y saber acomodar nuestra conversación. eh, la otra persona sí es muy importante, tener mucha sabiduría, poder leer a las personas. Y creo que por ahí es un punto que sí me ha dado, porque sí, yo manejo mucho, o sea, yo de hecho eso es lo que decían, eh, que uno tiene, por ejemplo, acomodar el plan a cada persona perfectamente, escucharlo, el plan de cada uno es único y exclusivo para determinadas personas. Sin embargo, siempre ese punto, el poder uno resumir, como decía el compa que está escuchando, que es lo que contaba. Madrid tenía una buena para eso, una política excelente, ¿verdad? Poder usted, es una idea muy que ayuda mucho a la hora de poder uno, pues, librarse de ciertas cosas que a veces uno está pensando, tengo que hacer eso, tengo que hacer aquello,
pero cuando uno apunta, y más cuando tiene dos tarjetas, una para cada cosa, de las cosas más importantes, pues se libera y deja uno como más tranquilo. Sobre todo en mi caso, que como ya he contado, sí pasé cierto accidente, pero para mí eso fue como un trampolín, porque eh, me decían, bueno, apunte las cosas, palabras clave, y he mejorado mucho, pero sí, esa parte que más bien o sea, que después de que casi no la prácticamente muy poco, ahora más bien logro no logro liberar el asunto bien, y entonces me expande de una forma que más bien a veces quiero agarrar que si, llamémoslo así, como el control y hablar, y porque a mí me gusta como mucho aportar en el sentido de que cosas que me han ayudado a mí poder decir a las personas, pero hay veces, bueno, hay que saber qué quieren escuchar las personas, no precisamente porque, eh, por eso leer las personas, porque o sea, precisamente a mí lo que me gusta, no específicamente le gusta a otra, o sea, hay que leer dónde estamos, qué están haciendo, qué andan, eh, y más que todo, o sea, cómo lo leyeron a nosotros. Usted debe tener suficiente experiencia en ese asunto. Entonces, es como, básicamente, lo voy a por lograr, como decía el compa, él decía, Luis González, creo que fue, poder como, no una guía sí, un éxito, sino como va el plan, bueno, digo yo, la personalidad de uno, o más, sí, más que todo eso, como leer a las personas de una forma que uno diga, esto sí, ya se lo ocupa. O sea, tengo que eh, actualizar mi software y poderme acomodar bien, porque a las personas les gusta escuchar lo que quieren escuchar, ¿verdad? No específicamente. Ahora, les sabemos una persona puede ser diferente al que anda uno en el momento que uno la orde. Y todas esas cosas pues hay que ir antes de gastarse usted quizás el tiempo uno y el tiempo a la otra persona. Ok, David, mira, algunas sugerencias. Es cierto, todas las personas son distintas, algunos quieren escuchar, otros no, algunos les interesa algunos temas, otros no. Yo sugiero siempre, cuando vayan a hacer este negocio, que traten de tomar un tema que es común en la gran mayoría de las personas. ¿Cuál es ese tema común en la gran mayoría de las personas? El poder vivir económicamente en paz. La gran mayoría de las personas quieren y necesitan vivir económicamente bien en paz. No tener que estar restringiéndose en lo que comen, en lo que visten, donde viven. Si es cierto que las personas tienen distintos tipos de intereses, pero hay uno que en realidad es el más general para todos. Entonces yo te invito todavía a que simplemente aprendas y practiques y te ayuden a construir un mensaje breve, preciso y directo. ¿Ok? Pide ayuda para construir un mensaje breve, preciso y directo a uno de los temas que a todos nos interesa: vivir en paz económicamente. ¿Ok, David? Así de simple. ¿Ya? Bien. Ahí estaríamos, Marcelita, o tengo una persona que no tendré ahora. Nadie más ha levantado la mano, así que estaríamos ahí, Pedro. Muchísimas gracias. La verdad, siempre tremendamente asertivas todos tus consejos, todo lo que nos enseñas, y te lo agradecemos mucho, realmente. Y te cuento que hoy nos hemos reunido líderes de 12 países.